Te voy a compartir un poco en el marco de qué proyecto y de qué preocupaciones o de qué propuesta se trata el marco en el que se hace la entrevista. KLN, Clima Forum Latin American Network, que tú la conoces muy bien desde su nacimiento, lleva 14 años en el país trabajando lo que tiene que ver con impulsar el conocimiento y la sensibilización frente a los procesos de cambio climático y tratando de identificar cuáles serían como las actividades, acciones, eh, líneas de pensamiento que deberían impulsarse para, digamos, tener un papel activo, para tener un papel protagónico frente al tema del cambio climático en el país. En ese ejercicio, KLN ha trabajado con empresas, ha trabajado con instituciones del gobierno, ha trabajado con agencias de cooperación y en este momento desarrolla con financiación del fondo de la AFD, la Agencia Francesa para el Desarrollo, un proyecto que tiene dentro de sus objetivos el de pensar cuáles podrían ser las líneas de investigación o las áreas de investigación sobre los que centros de investigación y universidades deberían estar trabajando. La idea nace porque vemos que hay, digamos, como una proliferación de cátedras, de grupos de investigación, pero sentimos que eso está muy disperso, que no se están hablando entre ellos y que si pudiéramos de alguna manera acotar o orientar ese esfuerzo de investigación en el país y ojalá en América Latina, podríamos estar generando un impacto mayor. Entonces, la entrevista es básicamente, Antonio, para escuchar tú qué opinas, dónde crees, cómo crees que debería focalizarse ese esfuerzo de investigación en relación con el tema de cambio climático, teniendo claro que entendemos que el cambio climático es un asunto interdisciplinar, es un asunto complejo, que tiene que ver con una perspectiva de civilización, que tiene que ver con una perspectiva de enfrentar, digamos, la manera como asumimos lo cotidiano, pero también lo político y también lo educativo. Entonces, esa es, digamos, la gran pregunta. Perfecto. Tienes la palabra. Yo te interrumpiré si de pronto quiero pedirte que amplíes alguna cosa, pero te escucho. Perfecto. Mira, a ver, tratando como de, de ordenar un poco las ideas, yo te diría que hay que ver el contexto en el cual el cambio climático, digamos de alguna manera, se presenta, se da. Hay aquí una relación, obviamente, yo diría que recursiva, porque por una parte el cambio climático es causa, ¿ya? Pero también, por otra parte, es efecto. Entonces, en definitiva, que haya ahí una suerte como de juego o de alguna manera de interacción, ¿ya? Que se produce entonces entre estas distintas variables que van a, de alguna manera, voy a tratar de explicitar. Yo diría que la primera cuestión es como que creo que, y que comienza en alguna medida, comienza a indicarnos prioridades de actuación. ¿Ya? Es algo que lo resumo en una frase con la cual el ministro de Salud, que estaba, digamos, de alguna manera desarrollando todo el operar del gobierno, ¿cierto? Y todas las acciones, digamos, con una amplia gama de facultades que le otorgaba la excepcionalidad, digamos, de lo que estábamos viviendo como producto de la pandemia. Pero paralelamente, digamos, con todo, digamos, los dispositivos institucionales que es posible, digamos, otorgar para
para efectos de manejar la pandemia. Entonces lo resumo en una frase, unas semanas antes de dejar el cargo. Él reconoce que en definitiva el problema se le escapó de las manos porque no sabían que la gente vivía hacinada en los barrios populares, en los sectores populares. Entonces, eso te refleja, digamos, de alguna manera, la tragedia en la cual estamos instalados. O sea, en definitiva, yo diría que gran parte del pensamiento, de alguna manera, político, por otra parte también incluso el pensar académico, de la producción académica, tiene una suerte como de falta de calle, se le llama aquí. O sea, falta de relación con la situación en la cual efectivamente la gente vive. Entonces, es imposible diseñar, proveer, digamos, de alguna manera, incluso imaginar políticas si es que no está presente esa situación. O sea, la tragedia en la cual viven cotidianamente sumergidos la mayor parte de los habitantes del planeta. ¿Ya? Esos millones de personas que aparecen como una abstracción, digamos, una cosa muy bonita, que la recogemos cada vez que vienen los informes de Oxfam, ¿ya? O los informes de desarrollo humano del PNUD, y entonces aparecen los datos allí, mire, los millones de personas que viven con $1, $2, $3 diarios. Ese es un primer, digamos, dato que yo creo que es imprescindible tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en definitiva todo lo que pretendamos hacer está condicionado por esta circunstancia. O sea, una circunstancia en la cual entonces la gente tiene que cotidianamente ingeniárselas para poder sobrevivir, para poder. O sea, uno esperaría que esta situación hubiese sido superada, digamos. Yo estoy pensando en términos de lo que fue el trabajo que nosotros hicimos con el desarrollo a escala humana, pero en la práctica cuando uno lee lo que allí vimos, se mantiene exactamente igual la situación, incluso yo diría que hasta peor. ¿Ya? Entonces, claro, hay una suerte entonces de primer elemento que es importante a mi entender de tener presente. ¿Por qué? Porque paralelamente entonces tú te encuentras con que cuando planteas este tipo de situaciones, aparece entonces por el otro lado la visión de aquellos que están instalados dentro del sistema, que son sus beneficiarios, digamos, la gente que tiene poder, que tiene recursos, etcétera, etcétera, y que entonces asume la actitud negacionista, ¿ya? De inmediatamente tachar, digamos, el instalar estos temas como una visión, digamos, por así decirlo, no sé, pues que atenta contra el statu quo, revolucionaria, qué sé yo, incluso en el caso de Chile le llaman hasta comunista, qué sé yo, anarquista, destructiva. ¿Por qué? Porque claro, porque instalado, digamos, En alguna Colombia, manera... Sí, en Colombia dime. les dicen mamertos. Claro, ¿ya? Y eso, bueno, entonces yo creo que esa situación se ve clarísimo en el caso de Colombia, con el negacionismo que existe en una proporción importante de la población, que a pesar de todas las evidencias, nosotros sigue manteniendo, entonces, ¿qué cosa? Una situación que es muy simple, o sea, ellos están bien y, digamos, ande yo caliente, ríese como el viejo dicho, digamos, de la literatura española, ande yo caliente, ríase la gente, ¿ya? Entonces, en definitiva... yo creo que hay un primer problema que creo que es fundamental de develar, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces le agregamos esto un segundo problema. El segundo problema entonces es el siguiente, que hay también derivado de todo, digamos, en esta relación ya decía recursiva, ¿no es cierto?, la cual por una parte está el cambio climático, pero paralelamente entonces las cuestiones que han ido llevando al cambio climático, lo que el propio cambio climático está ¿cómo se llama?, está produciendo. Entonces tenemos entonces la segunda cuestión, una concentración pero descomunal del poder económico y político. Y entonces es un fenómeno que Jacques Attali denomina un poco como el fenómeno de la bunkerización, ¿no es cierto?, de los ricos. O sea, en el fondo, lo que tenemos es que posiblemente, digamos, lo que hay es una suerte de respuesta que tú ya la encuentras, o sea, se comenta, de repente tienes datos, nosotros mismos acá en el propio lugar donde vivimos, en pleno cerro, tú de repente ves gente que tiene todos los recursos del mundo como para poder comenzar a construirse entonces esta suerte como de fortaleza
para poder defenderse de lo que vendrá. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica, claro, en vez de decir, mira, perfecto, para tratar de evitarlo, entonces distribuyamos mejor, no, pues dicen más bien, yo tengo que concentrar mucho más porque incluso el propio poder que tengo tampoco me asegura, digamos, mucho. Una cuestión que a mí me llamó notablemente la atención fue una conferencia que escuché, digamos, en estos, ahora que todo circula por YouTube, de un destacado, digamos, intelectual norteamericano, que especialista, digamos, en todos los temas justamente vinculados con el cambio climático, y que entonces le pagaron una brutalidad de dinero. Te podría después tratar de ubicar los datos específicos, pero le pagaron una brutalidad de dinero por dar una conferencia. Entonces, ponte por decirte algo, no sé, por $150,000, una cosa así. Entonces él pensaba que iba a tener un auditorio, pero descomunal de gente, ¿ya? Y resulta que eran 6, 7 personas. Eran, digamos, una conferencia que le daba a los dueños de los, digamos, de los holding financieros, ¿no es cierto?, norteamericanos. Bueno, presenta todo lo que es lo mismo que estamos conversando acá, el cambio climático, las cosas que se vienen, etcétera, etcétera. Y la pregunta entonces que le hacen es la siguiente. Entonces le dice, mire, resulta que, dígame una cosa, ¿de qué manera nosotros vamos a evitar que aquellos a los cuales contratamos para que nos defiendan, ¿ya? Porque el hambre se viene, digamos, aquellos que contratamos para que en definitiva nos provean de las cosas que vamos a requerir para poder mantenernos. ¿Cómo hacemos para evitar que no sean ellos mismos los que nos ataquen y se queden con aquello que nosotros, digamos, estamos pagando para por lo cual estamos pagando para poder sobrevivir? Entonces, imagínate, esa es la pregunta. A ver, estamos hablando de la gente más rica del mundo, se supone los winners, digamos, dentro de la nomenclatura millennials, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, es que se nos ha olvidado. Entonces la respuesta es obvia. Entonces le dijo, mira, trátelo como si fueran de su propia familia, ¿ya? Incorpórenlo, porque no hay otra. Entonces, eso me hace repensar, digamos, que de ahí hay un problema vinculado con algo que esto que siempre yo recuerdo muchas conferencias las terminaba con esto, con esta metáfora de Rorty, ¿no es cierto? Si hay dos niños peleando, yo puedo ser justo si son ambos hijos míos. Pero si uno de ellos, ¿no es cierto?, no es hijo mío, yo voy a posiblemente ser injusto. Porque los seres humanos están anclados, digamos, de alguna manera, genéticamente en nuestro ADN, la lealtad. Y entonces el problema es ese, o sea que en definitiva, si no ampliamos la lealtad a todos los seres humanos, es imposible que hayan salidas, que hayan soluciones, tan simple como eso. O sea, yo creo que, entonces, hay ahí entonces una línea que pasa por estas dos situaciones, o sea, esa situación de miseria, digamos, de indignidad, de oprobio, de desechabilidad de la cual vive parte importante de los seres humanos. Y lo segundo, digamos, esta tendencia por el otro lado a la concentración, digamos, ya descomunal, como nunca se pudo haber existido en la historia, de todos los recursos. O sea, hablamos de todos los recursos, porque en definitiva es gente que puede hacer lo que se le antoje. Pensemos en términos del malandrín ese que hoy por hoy pretende reelegirse en Estados Unidos. O del malandrín oculto detrás, ¿no es cierto?, del actual presidente de ¿cómo se llama?, de Colombia. O del malandrín que nos gobierna a nosotros. O sea, lo que hace el poder, digamos, el poder tener los recursos que se le antojen a su disposición y poder disponer de la honra de las personas, porque en definitiva pueden montar las operaciones que quieran para poder descalificar a las personas, para poder negar todas las fechorías, digamos, que han hecho, etcétera, etcétera. Porque, claro, porque todos los medios institucionales los tienen a su disposición. Entonces, yo creo que hay esos dos elementos que creo centrales. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, si tú tienes una institucionalidad, ¿no es cierto?, que está al servicio de aquellos que pretenden seguir, digamos, por así decirlo, protegiéndose como de lugar,
O sea, de alguna manera tratando incluso de concentrar aún más y más poder para poder asegurar su propio futuro. Entonces, en el fondo, no hay salida. Pues este es el bote, digamos, que pretendo para asegurarme. Entonces, hundiéndose el Titanic, digamos, uso todo lo que sea, toda la oficialidad y a toda la marinería ahí para que me tengan un botecito exclusivamente para mí, ¿ya? Pero ni siquiera con la certeza de que una vez que lo tenga para mí, y esa es la tragedia, ¿no es cierto?, que plantea la pregunta esa, eh, no tengo la certeza de aquellos que me lo están preservando en un determinado momento no se den cuenta de que también se pueden subir ellos, ¿ya? Y que me pueden dejar a mí afuera, ¿ya? Entonces ahí hay, yo diría que dos temas que creo de absoluta centralidad. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que ocurre es lo siguiente, o sea, no podemos negar que el cambio climático ya está, que prácticamente es irreversible y que esto va a implicar modificar absolutamente nuestras actuales formas de vida, nuestras prácticas culturales, incluso nuestra propia moralidad, ¿ya? O sea, yo creo que en definitiva los principales afectados por esto van a ser justamente los que toda la vida han pagado el pato, digamos, ¿ya? De todos estos procesos que llamamos desarrollo, civilización, avance cultural, progreso, etcétera, ¿ya? Entonces, yo diría que ahí hay una primera cuestión que creo fundamental de ¿cómo se llama?, de focalizar como elemento central. O sea, los principales costos, digamos, van a ser fundamentalmente de esas grandes mayorías, ¿ya? La gran mayoría hambrienta, ¿ya? Y que, digamos, están viéndose incluso en el propio proceso de estos fenómenos de la pandemia que nosotros hemos vivido en el caso de Chile. Claro, los sectores más afectados, la gente que incluso contrajo el virus yendo, viajando, digamos, a Europa o a, ¿cómo se llaman sus vacaciones? Quieren lo de lo que Que fueron los llamamos aquí los primeros. estratos ABC1, ¿ya? ¿Ya? Eh, en definitiva, que trajeron, digamos, son los que, claro, pasado un poco ya pudieron acceder, tenían las clínicas disponibles, cuando se masificó prácticamente, entonces ya ellos no lo requerían y los que lo requieren ahora son esa gran mayoría, ¿no es cierto?, que habitualmente tienen dificultades para poder acceder a la salud. Ahora, Pero dicho Antonio, esto, yo diría que sí, entonces, sí, sí, no, dime nomás, porque hagamos una conversación. listo. Dime. Digamos, ese escenario que estás dibujando, digamos que muestra como una suerte de ceguera, por un lado, ¿cierto? Pues de una élite que es en últimas la que está, no solamente la que tiene los recursos, sino la que está tomando las decisiones, ¿cierto? Bueno, eso también es un recurso, el Claro, poder. Entonces, ahí hay claro. una ceguera, digamos, el capitán del barco y del que está tomando las decisiones en ese barco. En términos de investigación, digamos, yo le hago este planteamiento a la gente de la maestría de paz, por ejemplo, o a los que están trabajando temas en psicología o en comercio exterior. ¿Qué deberían estar, dónde deben estar poniendo el ojo? ¿Cuáles son las preguntas? Porque, digamos, en este escenario, eh, ¿cuáles podrían ser las preguntas que pueden estar orientando, que pueden estar mostrando la, la, ¿cómo digo? El diagnóstico, claro, pero las salidas, ¿cuáles? ¿O no hay? Mira, claro, mira, a ver, yo diría que respecto a eso, a ver, siempre me he planteado, digamos, una tesis que en algún momento le he dado mucha vuelta a lo largo de décadas, digamos, a una propuesta que en un determinado momento hizo Samir Amin, ¿ya? Y que era la tesis de, digamos, la desvinculación, digamos,
cómo se llama, de la ruptura. O sea, en el fondo, su planteo era que en definitiva la única forma de superar, digamos, salir del sistema en el cual estamos instalados era una suerte como de ruptura radical, ¿ya? Yo creo que, a ver, eso que en un determinado momento puede haber sido planteado, visto como se discutió mucho, ¿no es cierto? Incluso hubo gente que lo asumió, pero por otra parte gente que lo rechazó, digamos, esta desvinculación como el sistema capitalista global, ¿ya? Es en alguna medida algo que, si tú lo ves, en definitiva, es lo que la propia política de Trump ha estado llevando a cabo en Estados Unidos. O sea, en el fondo, lo que él ha tratado de alguna manera es de borrar todas las cuestiones que habían ellos mismos impulsado, como era el Tratado de Libre Comercio, ¿no es cierto?, la globalización a ultranza. De alguna manera, entonces, lo que él ha tratado es más bien de poder retornar de nuevo al imperio americano, no al imperio americano, sino que la gran nación americana, una cosa del tipo, ¿no es cierto? Entonces, para eso intentando retornar algo que en la práctica es casi imposible, o sea, para decirlo en términos muy claros. Entonces, yo la pregunta que entonces me haría, pensando en la perspectiva que tú me dices, la siguiente es, tal vez, ¿cuáles son aquellos elementos de resiliencia que están, por así decirlo, disponibles en las propias comunidades afectadas? O sea, a ver, ¿de qué manera los propios, aquellos que están siendo afectados por esos sectores que han quedado al margen digamos, del progreso, los que en definitiva pagan los costos, pero tienen muy pocos beneficios, ¿no es cierto?, de lo que es el avance civilizatorio. A ver, ¿cuáles son aquellos elementos de su propia, digamos, identidad cultural, de su propia, por así decirlo, prácticas cotidianas, ¿no es cierto?, que son aquellos que puedan posibilitarnos encontrar alternativas de respuesta, alternativas de salida, ¿ya? Yo creo que ahí hay un elemento que creo que es fundamental como descubrir. Fíjate, te cuento cuestiones como las siguientes. Fíjate, yo recuerdo en la época en la cual trabajaba investigando esto de los oficios de supervivencia, me encontré con una práctica que era bien interesante, o sea, porque uno es una mezcla entre, por una parte, lo que es interés, pero por otra parte también solidaridad, que por varios motivos, de repente, la gente que trabajaba en la calle, en puestos instalados, si tenían, digamos, en algún momento que hacer algún trámite, le dejaban encargado su puestito en la calle a la propia persona, a los que eran sus vecinos, ¿no es cierto?, inmediatos, ¿ya? Que le atendían, por así decirlo, el negocio, mientras la persona esa salía, digamos, a hacer algún tipo de trámite. Por otra parte, ocurría que cuando por ese motivo tenía algún tipo de percance, algún tipo de accidente, los propios, digamos, usuarios, los que compartían y competían con él, digamos, vendiendo cosas e intentaban un puesto en la calle, le mantenían el puesto. La persona ese día no llegaba, pero se le mantenía. Entonces le daban, hasta que llegaba otra persona a instalarse, le decían, te instala, pero en forma provisoria, porque aquel que tiene el puesto, ¿no es cierto?, es tal otra persona. Entonces, a ver, ese tipo de cuestiones que están instalados como muy profundas en lo que, a mi entender, en nuestra propia naturaleza, es lo que tenemos que meter el diente, investigar. Yo creo que por ahí van los caminos de salida. Fíjate que te cuento algo que resulta tremendamente interesante. Nosotros aquí dentro nosotros vivimos en un condominio, ¿ya? Pero un condominio rural, ¿ya? Y rural en el sentido de que es muy agreste, porque no es en terreno plano, sino que en medio de cerros, ¿está claro? Entonces, las parcelas, ¿ya? Cada una de las personas aquí vive, porque cada cual buscaba de alguna manera aislamiento y buscaba de alguna manera mantener una cierta relación con la naturaleza, ¿no es cierto? Cada cual. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que en la práctica entonces los lazos de vinculación que tenían las personas eran muy escasos. A lo más la gente se conocía, sabía porque les cobraban, los que eran elegidos en la directiva para cobrar los gastos comunes, ¿no es cierto? Que pagarle al personal que cuida, ¿no es cierto?, el acceso, la gente que tiene que arreglar caminos, etc.
Y resulta que en las condiciones en las cuales estamos viviendo, han hecho que en definitiva se vayan generando una suerte de conocimiento y vinculación entre las personas muchísimo mayor. Y comienza entonces a descubrirse que cada cual tiene recursos, ¿ya? Que para alguien son imprescindibles y que en definitiva de pronto tú tenías que encontrar una solución por un poco menos que en la estratosfera y la solución estaba aquí mismo. Un compadre que, no sé, que es astrofísico, porque la señora, no sé, trabaja en construcción, entonces que en definitiva el compadre algo sabe de algunas cuestiones que son, pero rarísimas, en términos de, por ejemplo, de cómo operan los sistemas, no sé, pues de internet y cosas por el estilo. O sea, entonces comienza a dar una serie de complementariedades, de colaboración, de cooperación, que comienza a construirse en un contexto, ¿no es cierto?, en el cual estamos viviendo privación, aislamiento, ¿ya? Y entonces las personas se comienzan a comprar y hay personas entonces, por ejemplo, que hacen pan. Hay un compadre que es profesor es físico, digamos, y que entonces, en definitiva entonces se dedica, él y su señora que es constructora civil, y ambos hacen pan y venden pan, ¿ya? Porque tampoco pueden seguir haciendo lo que habitualmente hacían. Ellos tienen una empresa para construir, no sé, para instalar piscina y cosas por el estilo. Entonces tú vas viendo cómo se va produciendo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema tremendamente interesante de ¿cómo se llama?, de profundizar. O sea, en el fondo, porque cuando se comienza a tener que reconstruir todo prácticamente desde de nuevo, la gente va descubriendo nuevos circuitos, nuevos caminos, nuevos senderos por donde, digamos, de alguna manera ir descubriendo este nuevo mundo que vamos a tener que inevitablemente, digamos, construir. O sea, porque en el fondo, para decirlo en términos muy claros, yo creo que el mundo que teníamos se fue. Y está llegando un nuevo mundo, y ese nuevo mundo es el nuevo mundo, digamos, que vamos a tener que nuevamente aventurarnos para poder, digamos, de alguna manera describirlo, nominarlo y poder adaptarnos, digamos, a operar en él. Entonces, hay allí, entonces yo diría que en eso, esa suerte como de sociabilidad, llamémosla básica, que es lo que creo que es un tema fundamental, porque allí están anclados entonces los elementos que yo encuentro que son aquellos que nos van a proveer, por así decirlo, una capacidad de respuesta, ¿ya? O sea, en lo que uno diría la resiliencia profunda está fundamentalmente en esos espacios que yo intento describir. Adicionalmente a eso, ¿ya? Obviamente hay otras cuestiones que creo que es interesante por así decirlo, de identificar. Y que son, a ver, hay un elemento que tiene que ver principalmente con lo siguiente. Nosotros tenemos una institucionalidad en la cual hemos operado, funcionado. Y lo que de alguna manera hemos dado por supuesto es algo que, porque funcionaba. ¿Ya? Es como cuando tú tienes, por así decirlo, conexión a la luz eléctrica y hay que ver lo fundamental que es en nuestra existencia cotidiana. ¿Ya? O sea, se inicia toda una cadena allí de los alimentos, de la perecibilidad de los alimentos, que cómo te comunica, cómo es el teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de cuestiones que están, por así decirlo, dadas y que hay que investigar, digamos, y ver esas cuestiones que están dadas, hacer investigación respecto a cómo pueden operar sin esas cuestiones que estaban dadas. ¿Ya? O sea, ¿cómo hacemos para operar con menos agua? ¿Cómo hacemos para operar con electricidad, digamos, que no está disponible, ¿no es cierto? Entonces, cuestiones que tienen que ver con cómo vas tú potabilizando, cómo vas reciclando, cómo hacemos para poder de pronto cocinar con menos comida disponible, con menos vegetales, con menos... Entonces, hay también allí una cuestión, son cuestiones zonarias que yo creo que es tremendamente... Porque hay
hay humanos que han logrado hacerlo, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, si hay humanos que han logrado hacerlo, que viven... a ver, ¿cómo te explicarías tú, Patricia, la sobrevivencia en todos los países del Sahel? ¿Ya? O sea, en esa zona, digamos, de hambre masivo, ¿no es cierto? Y sin embargo la gente sigue viviendo. Entonces hay aprendizaje que yo creo que son de ese tipo. Hay una investigación que tiene que hacerse porque mi impresión es que podemos aprender justamente la enorme diversidad de habitar lo humano, la enorme diversidad que hay de, de, de desarrollarnos como seres vivos, ¿no es cierto? Seres inteligentes, seres sociales. ¿Ya? Hay ahí entonces una segunda área que yo creo que es tremendamente importante ¿cómo decirte?, trabajar. Y una tercera, yo diría lo siguiente, mira, el desafío que enfrentamos, yo diría que es un desafío que lo califico como descomunal, paradójico, sorprendente e incierto. ¿Ya? Ese es el desafío que estamos enfrentando. Descomunal, ¿ya? Descomunal porque está en riesgo la supervivencia humana. ¿Ya? Y entonces uno tiene que ver a partir de allí todo lo que eso implica. O sea, nos importa la vida, pues nos importa nuestro propio pellejo, digamos, nos importa la vida de quienes están, digamos, dependen de nosotros, quienes conviven con nosotros. Entonces, queda claro. Lo paradójico. Lo paradójico es lo siguiente, porque toda la ciencia, el conocimiento, los valores, hábitos e incluso la moralidad que tenemos, vale decir nuestro imaginario, no nos sirve. Está obsoleto. Está obsoleto porque nos condujo a esto. ¿Ya? Entonces hay que reinventar nuestra relación con el mundo, con la naturaleza. ¿Ya? Porque es lo que nos ha llevado, esa relación que teníamos, lo que nos ha llevado a este punto crucial, catastrófico. ¿Ya? Entonces hay una suerte como de desafío a ¿cómo se llama? A cómo inventar lo nuevo desde lo que sabemos. ¿Ya? Yo ayer le daba vuelta estoy preparando una conferencia, entonces, que tengo que dar, y le daba vuelta a lo siguiente. Fíjate que dentro de la visión que tienen los mapuches, para ellos el futuro está detrás de nosotros. Al inverso de como lo pensamos nosotros, ¿ya? Porque ellos dicen, mire, lo que nosotros vemos es nuestro pasado, nuestra historia, lo que hemos vivido. ¿De dónde podemos sacar lecciones? ¿Ya? Y lo que está detrás de nosotros es lo que no vemos, que es nuestro futuro, es lo incierto. ¿Ya? Y entonces yo le he dado vuelta un poco a esta idea, ¿por qué? Porque hay por ahí una idea que a mí siempre le he dado mucha vuelta, de un futurólogo israelí, digamos, un hombre así como con alto reconocimiento necesario, dirige un estudio en una universidad, digamos, un área dedicada a los estudios sobre el futuro. Y él señalaba entonces que en el fondo lo que tenemos que extremar es nuestra capacidad para pensar lo impensable. ¿Ya? Porque en el fondo de eso se trata. O sea, hay que comenzar a ¿cómo se llama? A ver cómo. Y aquí viene entonces esta tercera condición que yo decía, de sorprendente. Pues sorprendente, tiene que ser, tenemos que descubrir cómo sobrevivir. Y para eso hay que pensar lo impensado, imaginar lo inimaginado. ¿Ya? Ahora, no sabemos cómo. ¿Ya? Incluso uno podría decir de repente, comenzar a cuestionarse hasta nuestras propias formas de producir conocimiento. Aquello a lo cual estábamos acostumbrados. ¿Ya? O sea, piensa en los términos siguientes, o sea, ¿cuál es el grado de validez que tiene la forma como hoy decimos que se produce el conocimiento? ¿Ya? El conocimiento científico. Cuando en el fondo
de repente tú te puedes encontrar con que determinado tipo de prácticas te pueden llevar, digamos, o como están llevando el sistema hoy por hoy, te pueden llevar, digamos, al terraplanismo. Te pueden llevar, digamos, a la negación de lo que es la propia ciencia. Fíjate que es bien interesante el dato siguiente. Hay una revista que saca, digamos, una publicación, no recuerdo bien los datos en este momento, pero que es eh, eh, deja recordar bien cómo fue, porque no quisiera, pero te lo doy un poco en síntesis, porque no me acuerdo bien los detalles mismos, se me escapan un poco en este momento, pero que, mira, la misma revista que hace una publicación respecto, digamos, al tema de las vacunas, digamos, del COVID y de ese tipo de tratamientos a los cuales recurren, por así decirlo, Bolsonaro, Trump, ¿ah? La cloroquina o ese tipo de cosas. Resulta que esa misma revista que publicó el artículo, le envían un artículo entonces en el cual establecen la relación entre el COVID y, digamos, el uso de las patinetas, ¿ya? Y entonces, para demostrar que las patinetas, digamos, de alguna manera, las cosas con el COVID, entonces, pero el artículo entonces resulta que, o sea, ahí se supone que el juicio de pares, digamos, el arbitraje ciego, etcétera, etcétera, y terminan publicando el artículo, y es un artículo que es, por así decirlo, una invención para demostrar la estupidez de lo que uno lee en lo que se, digamos, de alguna manera, presumidamente decimos, mire, es el conocimiento de punta, ¿ya? O sea, las personas lo que hicieron fue justamente demostrar que esa revista era una revista que en la práctica, claro, tenía pares, pero pares a los cuales les pagaba por evaluar, ¿ya? Quien cobraba por producirlo, por publicar los artículos, y que te permiten publicar entonces los argumentos de terraplanistas, de antivacunas, de esa suerte como de oscurantismo en el cual estamos como instalados crecientemente. Ahora bien, yo creo que aquí entonces hay un otro elemento que es importante de un área a definir, Claudia. ¿Por qué? Porque en el fondo, antes recuerdo ahora que te dije Patricia, Claudia Patricia, por esa razón te... Ya, Claudia, mira, hay un elemento que creo que es importante entonces tener en cuenta, aquí es el siguiente. Que también hay un área importante de meterle el diente, digamos, creo, en términos de la investigación. ¿Por qué? Porque en la práctica, en esa búsqueda, la cual que yo creo que es imprescindible realizar, de lo no conocido, meterse en ese terreno, hay la posibilidad entonces de que de alguna manera reaparezca el oscurantismo. Reaparezca, digamos, entonces, esa recurrencia de alguna manera a intervención de terceros, a una suerte de, como, digamos, recurrencia al pensamiento mágico, ¿ya? Y que es como muy propio, o sea, en una cultura que nos va infantilizando, ¿ya? Vamos a recurrir, digamos, de alguna manera al cuco, pues, a los miedos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, y además una cultura que se alimenta, digamos, porque todo el sistema está anclado, a mi entender, muy enraizado en ciertos miedos ancestrales que están muy instalados en nuestra cultura. El temor a la pérdida del trabajo, a la pérdida digamos, de alguna manera de la seguridad, de la tranquilidad, etcétera, etcétera, que es lo que te explotan justamente todos los que están en contra de la expansión democrática, ¿ya? Te explotan, digamos, de alguna manera los totalitaristas, los absolutistas, etcétera. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que prestarle mucha atención entonces a la forma como de alguna manera se recuperan saberes, conocimientos, cómo se va produciendo todo eso, porque también es un riesgo que está allí presente, que va a estar eh, presente. ¿Por qué? Porque está el otro elemento de lo incierto, ¿ya? Y entonces, porque es otra característica del momento, no hay certezas posibles, ¿ya? Están todos los caminos abiertos, ¿ya? Y entonces, en definitiva, lo que sí sabemos que
posiblemente la humanidad va a transitar, gracias a la inteligencia artificial, al desarrollo de la inteligencia artificial, estamos caminando crecientemente hacia una desaparición del trabajo-empleo, ¿ya? De las formas de trabajo, de trabajo-empleo en las cuales se ancló, digamos, todo lo que fue el desarrollo del sistema capitalista global en el cual estamos instalados, van a ir siendo reemplazadas crecientemente, por así decirlo, el trabajo humano por el trabajo robótico, ¿ya? Por, digamos, androides, cyborg, por, digamos, algoritmos, ¿ya? Y entonces en ese contexto, ¿qué es lo que, digamos, posiblemente comienza a perfilarse? Comienza a perfilarse, ¿no es cierto?, eh, una a ver, un avance hacia una suerte de condición humana distinta, ¿ya? Hay quienes llaman esto lo transhumano, ¿ya? No pensando, porque posiblemente hay mucha gente que ya está pensando en términos de cyborg, que está pensando digamos, en la aviónica, en todo lo que es fundamentalmente el mejoramiento, porque eso ya está, digamos, digamos, la nanorobótica, la nanomedicina, digamos, o sea, digamos, entonces, hay un sistema, digamos, hacia el cual estamos avanzando, en el cual los desafíos van a ser crecientes y donde yo diría que hay un elemento que es la pregunta que yo permanentemente me hago. ¿Cuánto del humano, de aquello que conocimos como humano, va a permanecer? ¿Ya? Yo la verdad es que lo miro con mucha preocupación. No me juego ni por lo uno ni por lo otro, ¿ya? Porque a mí me cuesta hacer una apuesta por una razón muy simple. Estoy al borde ya de dejar esta existencia. O sea, me quedarán unos años por delante. Recientemente murió mi amigo Manfred, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Y compañero de trabajo, tantos años, con 10 años más que yo, de los años que yo tengo actualmente. ¿Ya? O sea, murió con 88 años, 80. Yo estoy por cumplir 78. Entonces, claro, puedo esperar a lo mejor un poco más, pero lo concreto, entonces en ese contexto, como que ya uno dice, bueno, no me juego por eso porque en definitiva creo que quienes tendrán que jugársela son las generaciones más jóvenes. O sea, más bien lo que yo intento es perfilar o identificar por dónde vamos a transitar. Y entonces aquí yo diría que hay un elemento que quiero recuperar y que tiene que ver con, con lo siguiente. Yo creo que también hay que meterle un estudio significativo a lo que son de enorme importancia los imaginarios los cuales operamos. O sea, creo que es una cuestión que ha sido muy poco estudiada. Yo creo que tratando de ubicar mi trabajo intelectual, yo lo ubico en ese espacio, identificar los mitos, las creencias, digamos, que de alguna manera están asociadas a estas formas de organización, ¿no es cierto?, económica, productiva, incluso política que nos hemos dado. Hay ahí mucho paño que cortar, ¿ya? Yo tengo la impresión de que ese imaginario es un imaginario que respondió a otro momento de la historia humana y no es un imaginario que no es capaz de dar cuenta de los desafíos enormes a los cuales estamos enfrentados. Entonces hay ahí un área a mi entender, fundamental de trabajar, de explorar, ¿por qué? Porque en la práctica lo que ocurre es lo siguiente, o sea, que vamos a tener que ver cómo vamos a compatibilizar esa enorme diversidad del humano, ¿ya?, con todo lo que, digamos, nos aporta, porque allí, a mi entender, está la respuesta. O sea, los sistemas vivos se mantienen fundamentalmente, su capacidad de resiliencia tiene que ver con la diversidad que contienen. Mientras más diverso,
digamos, más, por así decirlo, posibilidades de sobrevivencia va a tener ese sistema, ¿ya? Y entonces es explorando, digamos, la diversidad del humano donde vamos a tener, pero para eso requerimos, entonces, ¿qué cosa? Requerimos entonces, a ver, y conocer, digamos, ¿ah? Eh, es todo ese bagaje en términos de creencias, de hábitos de pensamiento, digamos, en términos de conocimiento, llamémoslo conocimientos, saberes, ¿ya? Que nos constituyen a nosotros, para poder, de alguna manera, entonces, poder confrontarlo con esas otras, digamos, formas de entender, Hegemónicas, ¿ya? Claro, claro, que han como sido, claro, frente a esa hegemonía, cómo presentar estas diversidades. Yo te iba claro, a preguntar, eso, Antonio, en esa relación y la tocaste, mejor dicho, estaba pensando en la pregunta y tú estabas relacionándola y eh, me gustaría pensar un poco en eso porque yo veo en el discurso del cambio climático digamos, una categoría que cada vez es más fuerte y es este concepto de resiliencia. Yo no sé si tú recuerdas, hace muchos años nosotros hicimos una red latinoamericana de resiliencia. En esa ujú, época estábamos trabajando, digamos, este tema muy pensado desde las víctimas, desde las poblaciones en situación de desplazamiento, cómo activar la resiliencia. Incluso logramos plantear para Naciones Unidas, para el ACNUR, una figura que era una escuela protectora, potenciadora de resiliencia y dinamizadora de los derechos. O sea, esa era como la sombrilla, decíamos, claro, la escuela sí, debía estar trabajando sí, en sí, estas tres dimensiones, o sea, debería estar pensando la perspectiva de derechos, debería ser protectora digamos, de la vida, de los derechos, por sí, supuesto, y sí, debería ser potenciadora de la resiliencia, y eso quedó mm, escrito pues como en un sí, documento. sí, Entonces, pero mm, había como esta idea de una resiliencia muy focalizada en las personas, muy focalizada, eh, gracias a una investigación que hizo Save the Children, una investigación transversal de qué podíamos en los seres humanos ir potenciando, y entonces, pues hay varias versiones de los factores de resiliencia. ¿Recuerdas a nuestra amiga María Angélica Cotliarenco, sí, sí, chilena, que sí, sigue trabajando el tema de resiliencia? Ella mm, sigue moviéndose ahí mm, increíble. Yo creo que María Angélica ya va para los 90 y está mm, sí, generando conocimiento, planteando, eh, pero digamos muy en esa perspectiva, yo creo que alcanzamos a trabajar algo de resiliencia familiar, alcanzamos a pensar algo de resiliencia comunitaria, pero en esta lógica que estás planteando, digamos, en este hilo de pensar que frente a la inminencia de los efectos del cambio climático y ahora de toda esta locura de la pandemia que nos pone frente a una crisis, pensar que la resiliencia es, digamos, que tiene un comportamiento similar, que hay una correlación entre la resiliencia y la diversidad. mm, Tú señalaste un concepto mm, que es la resiliencia profunda. mm, Entonces, cómo se amarran estos hilos ahí para pensar mm, en que, porque yo siento, Antonio, tú me digas, si estoy bien ubicada, o sea, yo quiero contarte que esta es la tercera entrevista. Hablé con un profesor que fue rector de la Universidad de los Andes, con el doctor Eduardo Aldana. Él está muy preocupado, digamos, igual que tú, como por los efectos, ¿cierto?
sea, bueno, ya estamos aquí, esto ya es un hecho, ya la situación es esta, entonces, ¿cómo pensamos sí, en generar de alguna manera resiliencia frente a esto? Hablé con Bernardo Toro y Bernardo está más ocupado, digamos, piensa que hay un ejercicio mucho más en relación con poder medir y comprender efectivamente lo que estamos haciendo. O sea, ¿qué es lo que va a agravar o a disminuir? Tú dices, esto es irreversible, él dice, yo creo que es un tema físico, no es un tema eh, es un tema físico y siendo un tema físico es ya estamos aquí determinados por esto de alguna manera, pero el asunto es cómo hacemos que la gente comprenda qué tanto su actuación está impulsando, determinando o mitigando en parte la situación en la que estamos. Yo siento que tu reflexión está más, digamos, en un paso adelante en el sentido de decir, es claro que esto se va a complejizar y que pensar las posibles salidas tienen que ver con esta idea de la resiliencia profunda. Entonces, digamos, para amarrar estas cosas, ¿cómo, cómo podrías ayudarnos a cerrar esas relaciones? Mira, a ver, eh, hay algo que a mí me sorprende notablemente, ¿ya? Me ha sorprendido, ¿ya? Es debido a la propia situación, digamos, que estamos viviendo, uno comienza a tener, a tener cierto tipo de vivencia, ¿no es cierto? Cierto tipo de experiencias que, claro, que en situaciones normales no se habrían producido, ¿está claro? Y entonces lo que yo he descubierto es la enorme capacidad que la gente tiene para poder resolver los problemas. A ver, esto que ¿cómo se llama? Que, por así decirlo, no recuerdo cómo se llama, un autor que yo citaba mucho en un cierto momento eh, pero que el hombre este que estudiaba un poco las estrategias cotidianas, ¿ya? O sea, las formas mediante las cuales la gente va armando día a día su propia existencia, su propio existir, ¿ya? Y entonces él permitió descubrir cuestiones como la siguiente, las astucias, digamos, que hay en, en, en cuestiones que aparecen como perfectas, y de pronto entonces tú ves que en esa cuestión que se veía perfecto, un edificio, digamos, por así decirlo, adecuadamente estucado por todos los lados, no sé si le llaman a ustedes estucar, pero eso que deja casi como barnizadita una pared, digamos, ya, entonces, y que en eso aparecía la grieta donde se instalaba una semilla. Fíjate que a mí me sorprende de una manera sustantiva porque en el fondo, como estoy metido aquí en el bosque, entonces los árboles en bosque nativo, y entonces, en el propio bosque, se supone que los árboles producen su fruto y caen las semillas, quedan en el suelo, y entonces tú vas descubriendo que en los lugares más insólitos te aparece de pronto algo que tú le generaste el espacio adecuado, específico para que la semilla creciera, porque yo me dedico a eso ahora, produzco almácigo, digamos, de árboles nativos, pues eso es lo que me entretengo todo el día, produciendo todos los días almácigos de planta, eso es lo que me hace feliz, ¿ya? Y te digo, a lo que estoy dedicado, ya no el trabajo intelectual, la lectura, etcétera, como que lo he ido dejando de lado, me cuesta cada vez más responder a este tipo de medios, pero entonces estoy dedicado a eso. Y entonces, y ver que de pronto en las grietas de una mesa, esa semilla que tú habías intentado producir, digamos, generar, ¿ya? Reproducir, ¿no es cierto? En el contexto más, por así decirlo, apropiado posible, de acuerdo a todo lo que te señalan los expertos en horticultura, en, qué sé yo, agrónomos, etcétera, resulta que
ahí no se te daban, y sin embargo se te había dado acá en este contexto absolutamente inhóspito, ¿ya? Me recuerda este momento de Rubén Blades, pues sorpresa nos da la vida nos da sorpresa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, entonces, a ver, eso es una cuestión que yo creo que es del tipo de aprendizaje que te requerimos hacer. Por ahí por donde pispo, digamos, por donde de alguna manera intuyo que hay un camino. O sea, es en la construcción de lo cotidiano, ¿ya? En esa construcción del cotidiano que es donde de alguna manera nosotros tenemos que incidir. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que ocurre es lo siguiente, o sea, esas conductas absolutamente masificadas, estereotipadas, digamos, las que corresponde al, al vivir deseable dentro de la sociedad del hiperconsumo, ¿ya? Son las que nos están, digamos, de alguna Y al vivir que manera, alguien deseó, ¿no? O sea, ese vivir claro, deseable que no, que es un deseo claro, que está construido. que lo impuso el sistema, claro. Entonces te digo, pero entonces ese vivir deseable que nos está suicidando, entonces uno dice, mira, es justamente en este otro tipo de espacios donde de alguna manera cesa el pensamiento, cesa la acción, no sé, pues me estoy poniendo cada día como más budista, pero digo, pero allí, entonces, a ver, es la recuperación de eso, elementos que creo que son los que justamente nos hacen humanos, nos confieren humanidad. O sea, yo día a día tengo la convicción, Claudia, de que la respuesta se encuentra no tanto en la tecnología, no se encuentra tanto en el conocimiento científico, se encuentra fundamentalmente en, digamos, los valores con los cuales queremos vivir. La moralidad, digamos, que requerimos para una supervivencia colectiva. O sea, en el fondo son nuestras creencias las que van a condicionar las posibilidades que tengamos como especie de sobrevivencia. Tenemos los elementos, para decirlo en términos muy claros, tenemos todos los elementos que nos posibilitarían poder salir de esto. Y el problema es que no nos damos cuenta de que los tenemos porque la ceguera de las creencias en las cuales estamos instalados es las que nos impiden, digamos, que podamos encontrar las soluciones. O sea, lo que requerimos es por así decirlo, una forma de abrirnos al mundo de una manera distinta, sin temor, sin miedos, sino que abrirnos al mundo digamos, como el niño pequeño que en su actuar, digamos, por así decirlo, cotidiano, no, lo que ve es ¿cómo se llama? Es una posibilidad de disfrutar, de gozar de la vida. O sea, fíjate que yo tengo aquí un video que me mostraban ayer de mi bisnieto, que es tremendamente ilustrativo. Mira, de esto que te estoy intentando decir, mira, este chico, déjame ver si lo encuentro, aquí creo que está. Este chico hace lo siguiente. Mira, a ver, aquí está. Mira, ahí está, te lo muestro. ¿Es el hijo de quién, Antonio? De Alberto, de mi nieto mayor. Vi un video que puso de él haciendo yoga. Sí. Entonces, mira, estoy cansado, dice, mira, sí, genial. Mira, dice, estoy cansado, no quiero dormir, solo quiero comer. Y al final, mira, qué sé yo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué te digo? Son este tipo de cosas. Yo digo, a ver, cuando uno se abre a nuestra humanidad, ¿ah?
pero sin prejuicios, sino que a verla como la aventura del vivir. Entonces, yo creo que por allí se encuentran, pero, por así decirlo, en los caminos de salida. O sea, yo... Quería contarte dos cosas. Uno es que estoy trabajando con Carlos Eduardo en la maestría de paz. Estoy de profesora de tiempo completo. Y soy parte del equipo de Oscar Usechi en Resistencias. Entonces, bueno, ahí nos encontramos. Esta cosa es, lograron hacer un convenio con la diócesis, entonces la diócesis paga, financia algunos, entonces es una maestría supremamente exitosa, o sea, estamos recibiendo 90 estudiantes cada semestre, Uf, ya. porque además está en todo el país, como es virtual, entonces la gente desde el Amazonas, yo creo que es una opción interesante. Bueno, el cuento es que hicimos la cátedra inaugural con Agustín Lao Montes, no sé si lo recuerdas, Sí. es bueno, que trabaja el tema de Afro. Y él termina diciendo, miren, yo creo que que este tema del pienso luego existo, mm, nos tiró la vida y que hemos dejado de pensar, de entender la vida un poco como los afros la venían comprendiendo, que es bailo luego existo. Entonces, digamos, para amarrar un poco esa frase ahí a lo que estabas diciendo. Mm, Y por eso, digamos, como ese hilo a todo el tema del baile y de este disfrute del festival, eso que hay en todas las culturas nuestras y que ignoramos y que no comprendemos suficientemente. Esa es una primera cosa. Y el segundo, ayer estábamos en una jornada de trabajo pensando temas de género, de mujer rural, entonces la chica que estaba haciendo la presentación nos hablaba de mujeres rurales en plural, porque una cosa es la mujer negra, otra cosa es la mujer indígena, y hablando un poco de eso, decía, mira, estuvimos viendo, no sé qué estudio, no lo registré, cómo hay en las lenguas algunos conceptos que nosotros, que en lengua, o en las lenguas nativas no tienen traducción, como la pobreza, por ejemplo. mm, Entonces ella mostraba como en distintos espacios, ese es un concepto que no, y haciendo algún ejercicio de investigación decían, eh, bueno, ¿qué sería la pobreza? O sea, explíqueme usted qué entiende. Y y algunos de estos grupos planteaban que la pobreza podría ser, por ejemplo, no relacionarse adecuadamente con la tierra. Eso podría ser en su perspectiva la pobreza. Entonces, creo mm. que esa ruta de pensarse lo impensado y de pensar que eso impensado realmente no está adelante, sino está atrás, me parece que puede estar dando como vueltas ahí. Claro. Antonio, tú Sí. dijiste hace muchos años Mm, que Colombia estaba delante de América Latina en algunas cosas, mm, que a Colombia había que mirarla porque no mm, era una perspectiva de, digamos, de subdesarrollo en esa línea, sino que nos estaba mostrando cosas que iban a pasar. eh, y no porque Colombia fuera la responsable de que eso pasara en el resto del universo, como nos hacen ver un poco, sino porque efectivamente está como en esta complejidad de lo que está pasando con los países de América Latina. Pensaba en que lo primero que uno ve en las clases de antropología es cómo esta realidad nuestra, cómo esta realidad en el pensamiento de Occidente es lineal y cómo en las historias, en los mitos de nuestras culturas, eh, de nuestros pueblos originarios, como decía Franz Borda, esas historias son circulares, terminan donde mm, empiezan, por ejemplo. claro. Entonces, como esa lógica también que es
dinámica, que es, pues, y que ahora también la ciencia la muestra, ¿no? O sea, como en el tema de las cuerdas, en el tema de las multidimensiones, en el tema que, que, que nos permite de nuevo volver como a ese tema complejo, plural, y ubicar ese ejercicio de resiliencia justamente en esa comprensión. Y con el tema de la pobreza, quería decirte, Mm. cerrar diciéndote que tuvimos el grado de los muchachos de la maestría, un grado virtual. Carlos Eduardo, por supuesto, empezó a llorar desde el primer, porque yo soy peorcita que Carlos Eduardo con la lloraba, con todos los testimonios de los muchachos. Pero hay un testimonio que a mí me dejó, digamos que me permite traerlo a esto, y es que una chica muy fina, muy organizadita en la maestría me dice, mire, lo que yo aprendí a ver cosas que yo no había visto. Donde yo veía pobreza, decía, donde yo solo veía pobreza, aprendí que hay otras riquezas. Entonces, creo que ahí bueno, todo eso se puede como juntar, Así es, pero me gusta mucho así esa figura. así es. Maravilloso, maravilloso. Que es un poco esto que también tú dijiste hace muchos años, Antonio, del apocamiento, ¿cierto? Que quizás el concepto habría que repensarlo ahora frente a esto, y es que no estamos hablando de renunciar, no estamos hablando de ponernos chiquitos, sino de pensarnos en otra dimensión, de Ujú. pensarnos con otros, como tú dices, con otros imaginarios que quizás otros ya lo tienen claro y nosotros no. Así es, así es. Ay, Fíjate, me fíjate que encanta todo lo que vimos. sí, déjame contarte algo. Yo, fíjate que es una cuestión, a mí me emociona, porque, claro, como mantengo relación con algunas personas, con muchas personas de Colombia, y me llegan noticias permanentes de lo que está pasando allá, fíjate, me emociona, pero profundamente, o sea, esa cosa así como esos mártires que, ¿cómo se llama?, que se van sembrando cotidianamente, semanalmente, en ¿ya? Eh, esos NASA, digamos, jóvenes NASA asesinados, ¿ya? Y entonces uno dice, a ver, ¿y qué fuerza hay? O sea, a ver, es un tema, digamos, Claudia, que yo creo que es fundamental. Ponte, si tú me dices un punto de investigación que yo haría. O sea, una investigación así como medular, porque hay algo que da cuenta de, de, de la naturaleza del humano, pero que algo que, a ver, que los filósofos le pueden haber dado vuelta y vuelta y vuelta, y hay enorme aporte, enorme reflexión, pero resulta que la mirada de la calle a la cual hacía Ok, referencia, ok. Ujú. esta mirada de la calle debería decir, a ver, ¿qué es lo que empuja a ese muchacho, digamos, que corriendo todo el riesgo que corría, que era cantante, cantor popular, era, ¿cómo se llama? Y que lo asesinan ahí en Buenaventura, ¿no es cierto? Esos muchachos que dan su vida, digamos, con un bastoncito, porque son guardianes de paz, digamos. O sea, bueno, eso. Ahí es donde y eso es lo que yo creo que se sabe poco, sabemos poco, porque ahí es donde está retratada lo que efectivamente, a mi entender, el aporte que como especies hacemos al fluir de la vida en la naturaleza. Eh, Antonio, si pensáramos en una, eso no sí, sabemos, ¿ah? No sabemos nada. me parece clarísimo. He estado pensando que lo que ustedes hicieron, claro, había mucho recurso ahí, o había algún recurso, no sé si mucho, ni siquiera sé cuánto fue, pero creo que lo que fue muy importante del ejercicio que ustedes hicieron con desarrollo a escala humana fue tener una pregunta muy clara, el tema de las necesidades, ¿cierto? ¿Cuál sería la pregunta?
en este, o sea, con esto que estamos aquí pensando, si tuviéramos la posibilidad de decir, bueno, vamos a, por ejemplo, bueno, para que te ponga un ejemplo, si el de desarrollo a escala humana es perfecto, pero ¿cuál sería la pregunta? Si yo pudiera involucrar 5, 6, 7 universidades de América Latina que estuvieran pensando en sus grupos de investigación, de maestría, que pudiéramos dedicarle 1 año, 2 años, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué es lo que le tienen que preguntar a la gente? Ujú. No lo pensemos, no lo definamos ahora, pero creo que eso podría ser muy Me- interesante, que podría ser, que es posible, que si yo vinculo eh, mm, 10 organizaciones, 10 de estas líneas, está la red de psicología rural que tienen, creo que están vinculados unos 80 profesionales en psicología pensando el tema rural que tiene que ver con esto, porque es que esos escenarios que tú estás señalando que son posibles están justamente en esa relación con la naturaleza, en el que defiende el rito, en los que están marchando por el páramo de Santurbán. Entonces, pero siento que de lo que estamos hablando no es de esos eventos gigantescos, de estas cosas, sino de lo cotidiano, de cómo me lo pienso, cómo me lo sueño, cómo puedo vivir feliz, cuáles son las realizaciones, cuáles son, incluso no sé si la pregunta es por las realizaciones. Yo recuerdo, y Chile es muy buena en ese escenario. Cuando yo empecé a trabajar los temas de solidaridad, el único país que había pensado en una pregunta de ese tipo para pensarla por todas partes y poder sacar una, era Chile. El instrumento que había mm, no sé qué cosas hay mm. en el pensamiento chileno que permiten construir estas posibilidades. Nosotros en Colombia encuentras otras cosas, pero no esa lo que llamaría Bernardo como la pregunta que me permite desenredar el algoritmo. ¿Sí? Eh, no Ya. sé, Antonio, si lo pensamos. Mira, mira, yo, me dejaste como para adentro cuando me lo planteaste esta pregunta, ¿ah? pero, pero te diría que yo veo que hay una suerte como de pista. Mira, te cuento, a ver, durante toda a ver, casi toda mi vida intelectual, ¿ya? Eh, yo he estado como permanentemente como en una posición, como decírtelo, que alguien la calificó por ahí de pensamiento descentrado. O sea, digamos, descentramiento de la mirada. O sea, no mirando para donde todos van. Incluso te cuento que una cuestión que siempre yo participé en la dirección, en una dirección, un partido político, digamos, durante la dictadura, clandestino, etcétera, y siempre entonces todos decían, Antonio ya sale con sus preguntas, digamos, porque siempre la cuestión es que todos estaban metidos en cosas y yo aparecía con una cosa que aparecía como una absoluta, como decirte, eh, como fuera del debate, o sea, muy en los márgenes. ¿Ah? En los márgenes, sí. Entonces, te diría que en esa perspectiva, yo recuerdo que en un momento se me ocurrió la loca idea de que lo que teníamos que imaginar para reemplazar el imaginario del crecimiento, había que reemplazar entonces esta cosa del PIB, ¿ya? Del producto, porque creo que eso es lo que nos tiene domesticado, esa cosa del crecimiento, que en nuestra enfermedad, digamos, civilizatoria. Entonces, que lo que había que hacer era tratar de construir o instalar en un imaginario algo totalmente distinto. Y entonces, como vivimos en una sociedad en la cual solamente se valora aquello que se puede medir, donde solamente existe aquello que se puede denominar, ¿ya? Aquello que podemos verbalizar. Entonces, lo que había que hacer era construir entonces un artefacto similar al producto, al crecimiento del producto, al crecimiento del PIB, digamos, el ingreso, ¿ya?
que fuera de similar potencia. Entonces me aboqué a la tarea, que me encontré un par de locos más y tratamos de construir un amorómetro, ¿ya? Y lo que hicimos fue, pues tú recuerdas de esa historia, porque incluso que creo que a ti mismo te consulté, digamos, entonces decir, ¿cómo construimos un amorómetro? Y entonces la pregunta era algo así como, ¿qué formas de expresar, ¿no es cierto?, el amor usted podría señalarnos? Indíqueme 10 formas de expresar el amor, ¿ya? Y resulta que, bueno, tuvimos respuesta allí, pero después se nos cayó el proyecto, la persona que estaba a cargo de eso que se movó por otros lados, entonces lo concreto ya es que no, pero quedaron allí, quedaron dando vueltas, quedó dando vueltas esa idea, que yo creo que valdría la pena rescatarla. Pero la pregunta central que yo me haría hoy, ¿sabes cuál sería, Claudia? Sería preguntarle a la gente, dígame 5 cosas que lo hacen feliz, ¿ya? Y por allí yo creo que posiblemente podríamos comenzar a encontrar cuestiones, respuestas muy profundas. O sea, porque creo que la condición de pandemia que estamos viviendo nos hace ver algo que no atendíamos antes. Y la importancia que tiene, por ejemplo, la cercanía física, esto que ustedes llamen, digamos, la palabra tan linda, el apapachar, ¿ya? Que es algo imprescindible para nuestra existencia. O sea, como que hoy por hoy estamos enfermos más que todo por un problema de como esa suerte como de dolor, de sufrimiento que experimentamos por no poder abrazar a quienes queremos, ¿ya? Entonces, bueno, por ahí creo que hay un camino de búsqueda Me y encanta. posiblemente de encuentro de cuestiones, digamos, a Y mi es un entender, momento, centrales. Antonio, es un momento para, digamos, en que todo el mundo está sintonizado con eso, ¿no? O sea, si tú preguntas esto hace 10 años en esta lógica del desarrollo absoluto, todo el mundo para adelante, porque todos vamos a llegar, ¿no? Pero hoy frente al riesgo, hoy a las ausencias, porque a todos nos ha tocado, eh, hay un momento como cuando se va a carro, que hay que es el momento de preguntarse, bueno, ¿cómo es que esta vaina funciona? ¿Cómo es que funciono yo en relación con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Nosotras, mi hermana y yo lo decíamos todo el tiempo, eh, y ahora, ¿no? O sea, el día, o sea, si podemos pasar a mañana, si podemos resolver el tema, si podemos comer y consentirnos y abrazarnos aquí entre nosotros durante este tiempo, ya. Entonces, bueno, me encanta esta perspectiva. Antonio, voy a apagar la grabación para hablarte de 2 cositas más. O no sé si quieres con la entrevista cerrar algo más. Perfecto, listo, yo no tengo nada más que decir. Listo, muchas gracias. Muchas gracias en nombre de KLN, de Manuel y mío, por supuesto. Gracias a ti.